America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. I have asked the Congress to provide the legislative authority and the funds to fuel this kind of an offensive. A comienzos de 1971, hace medio siglo, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció la guerra contra las drogas. En Colombia, donde ya se hablaba de bonanza marimbera, pronto tomó forma esta política prohibicionista y con la transición de la marihuana a la producción de cocaína desde los años 80 hasta hoy, esta guerra perdida deja una larga historia de dolor y de violencia. Pero los tiempos cambian. Mientras la guerra de la cocaína sigue dejando víctimas y violencia en los territorios de Colombia, hoy se abre paso en el mundo uno de los grandes negocios del siglo XXI, la industria del cannabis. Aunque cada día son más países los que acogen su uso medicinal o recreativo, en contraste, en el país, el tema constituye una fuente diaria de conflicto entre los ciudadanos y la fuerza pública. Es importante, Toribío, Tacuello expulsando menores. Todavía sin licencia de conducción, la Secretaría de Gobierno y la Inspección de Policía Municipal de Toribío, en alianza con la Escuela de Conducción, invita a la comunidad a participar en la jornada de expedición de licencia. La realidad territorial supera los estigmas. Sin esconderse de las autoridades, a la vista de todos, en el norte del Cauca, no muy lejos de las zonas donde truena la guerra, las dinámicas del comercio testifican el auge de la marihuana. La ley admite sembrar y comercializar con fines medicinales. Por eso, en varias zonas campesinas o en resguardos indígenas, el negocio crece como cualquier economía de oferta y demanda. En Toribío, Caloto, Corinto y Miranda, en el norte del Cauca, las evidencias muestran que ha llegado la hora de pensar distinto, de ponerse a tono con el mundo y asumir que Estados Unidos, principal promotor de la guerra contra las drogas, ya vive otro presente. Siempre a nosotros se nos critica por ser narcotraficantes, guerrilleros, lo cual es una falsa mentira, porque si nosotros salimos a las ciudades, decimos venimos de Toribío, Tacuello, ¿son guerrilleros o son narcotraficantes? En vista de eso ha ocurrido muchas masacres por aquí. Aquí se han asesinado líderes, se han asesinado autoridades, se ha asesinado gente. Si nosotros, como comuneros de este resguardo, cultivamos la marihuana, lo hacemos para subsistir únicamente. Hacia las 6 de la tarde, una vasta zona de las montañas del norte del Cauca cambia de colores. Mientras el sol se oculta, comienzan a encenderse muchas luces sobre la cordillera central. Esos miles de bombillos evidencian una cadena de cultivos de marihuana de diversos tamaños que despuntan en las montañas. Los pobladores los llaman pesebres, es su cosecha de marihuana. Desde 2015 esta siembra constituye la promisoria iniciativa de un grupo de pequeños cultivadores de la región, que saben que por la ambigüedad de las normas y la falta de soluciones desde el Estado, eventualmente pueden verse expuestos a la penalización, pero que se mueven en la legalidad, exigiendo los mismos derechos que ya tienen los empresarios, con millonarias inversiones que le apuestan a la industria del cannabis. A pesar de que hicimos sustitución, pues quedamos en el abandono. Y si es que es el problema, es la coca o es la marihuana, pues entonces nosotros cambiamos. Pero da la casualidad que vamos casi a 6 años y no ha pasado mucho. Nosotros hacemos cálculos así estimados, que en el territorio hay aproximadamente 9.000 familias que viven de este tipo de siembra, de este tipo de agricultura. Si a mí me tocara hablar con un político y tocáramos el tema de la marihuana, yo les pediría que al menos trabajaran una ley donde la marihuana se pudiera regular y se pudiera vender con un control libremente al consumidor.
Mientras en la pasada campaña presidencial se oyeron propuestas diferenciadas respecto a la legalización de la marihuana con fines recreativos, en la práctica, el día a día de las calles o en los territorios, en medio de los azares del microtráfico, el muro de los prejuicios sigue levantado. A manera de comparación, se estima que el cannabis de consumo recreativo en Canadá ha contribuido al Producto Interno Bruto con unos 34.300 millones de dólares desde su legalización en 2018. En 3 años se han creado unos 151.000 empleos, lo que ha supuesto 25.200 millones de dólares canadienses para el Producto Interno Bruto. Una de las oportunidades que tiene Colombia con el cambio de gobierno es la construcción de una nueva narrativa y política alrededor de las drogas. Las montañas iluminadas del Cauca ayudan a entender una transformación inocultable. Bueno, lo primero que debería entender, digamos, en el ABC de por qué regularizar la marihuana a la gente en general, es que es una sustancia que es bastante menos dañina que otras sustancias que están regularizadas en nuestro país. 3.5 veces menos dañina que el alcohol, 114 veces menos dañina que el cigarrillo, que mata a más de la mitad de las personas que lo consumen. Por supuesto que puede generar una adicción, como la genera el cigarrillo, como la puede generar el alcohol. Los colombianos hemos vivido, si se quiere, la peor de las partes de esta lucha fallida contra las drogas a nivel mundial. Es una lucha que es básicamente como la definición de locura. No la hemos pasado permanentemente haciendo lo mismo, esperando que tengamos un resultado distinto, y la realidad es que el consumo crece año tras año en todas partes del mundo. Hay que hacer un piloto de legalización de marihuana recreativa en el Cauca. Un piloto bien diseñado, digamos, en coordinación con las comunidades que se reconocen como cultivadoras de marihuana, y con la garantía de que el Estado compre la marihuana y la provea en cascos urbanos, en expendios bien regulados. Colorado, Denver, California, tuvieron procesos de legalización de la marihuana recreativa, lo cual ha generado un gran incremento en el recaudo tributario. Y ese gran incremento en el recaudo tributario, de generarse en el Cauca, podría alimentar la provisión de bienes públicos, que es lo que ha faltado durante tanto tiempo. Varios sectores que promueven la regulación dicen que es que si nosotros regulamos la marihuana podemos sacar al norte del Cauca de los problemas, por ejemplo, y podemos generar muchos trabajos y podemos hacer 1000 cosas. Y además podemos solucionar el problema del crimen organizado en Colombia. Y yo creo que esas cosas son tan de la estructura del Estado y como problemas tan de fondo de lo que significa la institucionalidad en Colombia, que no le podemos encargar a una política muy particular sobre una sustancia muy particular que solucione todo lo que no ha podido solucionar el Estado. Quienes están quedando con los dividendos de este negocio son bandas delincuenciales, son los carteles de la droga, son los intermediarios de las drogas quienes están quedando con las enormes ganancias de este mercado. En un mercado legal no solamente estaríamos utilizando una sustancia menos dañina que las que ya están reguladas, sino que podríamos crear un mercado que le diera dividendos económicos, legales, a múltiples comunidades como las de el Cauca, pero además que le dejara vía los impuestos enormes dividendos a la nación. El plan de acción del gobierno saliente frente a las drogas se basó en una política antinarcóticos llamada Ruta Futuro 2019-2022, que tuvo como pilares el trabajo transversal con otras carteras, la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y de la disponibilidad de drogas ilícitas, así como la desarticulación de organizaciones delictivas y sus rentas criminales. La política de la administración de Iván Duque se basó en el ataque directo a la producción y comercialización de la cocaína y heroína, así como la implementación de políticas contra el consumo de marihuana y algunas drogas sintéticas en el país. Una visión apegada a las directrices tradicionales de la guerra antidrogas, que requiere revisarse de conformidad con lo que pasa en el mundo y se vive en el Cauca.
nosotros medimos el impacto de la política prohibicionista particularmente y precisamente en el impacto de derechos humanos que ha tenido en las comunidades históricamente vulneradas y afectadas por la implementación de estas políticas, del prohibicionismo, de la guerra o de la llamada guerra contra las drogas, que finalmente entendemos que es una guerra contra las personas que se ha materializado de forma muy agresiva, sobre todo criminalizando en exceso a poblaciones de por sí ya vulneradas. Entonces yo digo, esta planta ha generado empleo, porque sinceramente aquí la pobreza que ha habido ha sido extrema, pero no porque la gente no quiera, sino que no hay oportunidades. Hay un gasto enorme, una distribución presupuestal, podría decirlo que en términos de ridícula, para la reducción de cultivos. Vemos que la destinación en total de la Ruta Futuro, el 95% se destina solamente a reducción de cultivos ilícitos. Nosotros no vemos, a través del presidente Iván Duque, no se le ha dado vía libre a la parte recreativa. Es un tema, digamos, que es bastante delicado. Es bastante delicado porque ya es meterse con la parte psicoactiva y la parte recreativa de cada persona, y yo considero que eso va como en lo más íntimo de cada persona, de qué es lo que quiere para su vida. Lo que hoy se advierte entre muchas familias y comunidades del norte del Cauca representa una pequeña muestra de cómo Colombia tiene el potencial de posicionarse como un proveedor relevante de productos derivados del cannabis. Entre enero y mayo de 2021, las exportaciones de cannabis medicinal de Colombia sumaron $2,2 millones, con un incremento de 0,6% frente al mismo periodo de 2020. Se calcula que en pocos años el sector puede generar 27.000 puestos de trabajo y $60.000 millones. Es una industria de cannabis medicinal prometedora, pero que todavía tiene problemas sin solución. Por ahora, la principal preocupación de los pequeños cultivadores del norte del Cauca es que no participan del mercado, a pesar de las promesas y expectativas que trajo la regulación hace 6 años. Es que yo no te podría hablar de legalización de cultivos recreativos cuando el medicinal no ha despegado ni siquiera. Entonces sería mentirte y decirte que va a haber un cambio porque el medicinal no ha despegado y nosotros tenemos el potencial para ser los primeros en el mundo, pero no ha despegado. Entonces no podría decirte que el recreativo va a cambiarnos la vida aquí en Colombia, así que no. En este momento hay una explosión de cultivos que estuvo muy relacionada con las propuestas y las expectativas del mercado medicinal. Ante el cierre de la puerta para los pequeños cannabicultores, esta gente se quedó con los cultivos y pues finalmente el producto de los cultivos se los terminaron vendiendo al mercado ilegal. Al inicio, Corinto tuvo el boom de ser el experto en marihuana y reconocido porque dicen que aquí se da el mejor cannabis del mundo, ¿no? Y entonces mucha gente de afuera vino acá a Corinto para empaparse del tema y hacer negocios, pero con el tiempo, como te repito, con el desgaste que ha sido el negocio, pues mucha gente no tuvo la paciencia. Es un proceso que tiene mucha rigurosidad en cumplimiento de certificaciones, de documentación, de permisos y demás. Y al haber habido un boom importante, principalmente entre el año 2017 y 2018, de número de licenciamientos, de compañías que han entrado en perseguir esta oportunidad, que es una oportunidad muy interesante para el país, pues nos encontramos con que se generaron unos cuellos de botella importante en las instituciones. Creo que la compañía siempre ha visto esto como un motor de desarrollo para la región. Hoy día nosotros contamos con cerca de 300 personas empleadas, más del 75% están en esta zona de cultivo, en la zona de pesca en Boyacá, cerca del 70% son madre cabezas de familia. Han visto en esto una oportunidad de empleo, han entendido el valor de la planta y la propiedad medicinal y no me equivoco en decir que hoy día pues no solo aman su trabajo, sino también respaldan y comparten este propósito de llevar los beneficios de cannabis de Colombia hacia el mundo y hacia los pacientes en el país. Pues lo más justo, lo más racional sería que la prioridad deberíamos ser nosotros, los indígenas del norte del Cauca, porque históricamente hemos cultivado esta planta, porque solamente a nosotros nos ha tocado vivir los estragos de la guerra, los desplazamientos, familiares, amigos, conocidos muertos.
que el Estado colombiano ayude a esas comunidades es absolutamente necesario. Y nosotros estamos absolutamente convencidos que solo a través de la regulación vamos a lograr que esos campesinos salgan de esos círculos delictivos y de esos círculos de violencia, y que por el contrario es a través de un mercado regulado como podemos llevarles la mejor calidad de vida a esas comunidades. Si en 6 años nosotros en realidad logramos despegar ese negocio, pues muchas familias, el impacto hacia muchas familias sería maravilloso. Yo creo que se acabarían tantos problemas de desempleo y eso puede ayudarnos mucho. Nosotros lo que estamos diciendo, le vamos a hacer una propuesta al acuerdo de paz, que sí queremos, y esto es un querer, y esto es un día de aprendizaje, es un día de siembra, un día de aprender a hacer la huerta, un día de transformación, un día de sembrar maíz, esto es, un día de tener café, eso es lo que queremos.